unas preguntas y cuando esto sea así, pues cada una puede ser libre de participar y voy a ir dando algunos temas. Esto está fraccionado. Entonces, cuando termine un tema, un subtema en específico, voy a dar chancecito para que podamos resolver las dudas y no se nos acumulen hasta el final. Creo que es importante para que pues vayamos también, no solo dudas, sino también sus aportaciones con la experiencia que ustedes también han tenido, ¿verdad? Veo varios nombres ahí que he reconocido en algunos lugares. Entonces, sé que aquí podemos aportar con muchísima experiencia y eso es lo bonito de estos espacios, ¿verdad? Bueno, pues entonces, el tema es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros chicos en nuestra clase, en nuestro espacio, en nuestra aula, a nivel grupal, para estimular y desarrollar de una manera adecuada su lenguaje y alternando también el identificar ciertas alertas, ciertas banderas rojas que nos dan los chicos desde chiquitos, desde muy pequeños, para el lenguaje? Quiero pues contarles que el lenguaje no solo se enfrasca en los sonidos que van diciendo los niños o en el desarrollo de los sonidos que van realizando los niños desde bebés, desde que son unos bebés hasta la edad infante, ¿verdad? Los primeros sonidos culturales, el balbuceo, el gorjeo, de hecho la sonrisa, ¿verdad? Es una acción que también se toma como los primeros sonidos del lenguaje que el bebé tiene, es algo que nosotros como terapeutas estamos muy pendientes de que los papás nos cuenten cómo fueron esas primeras etapas para los bebés. Luego, cuando ya van creciendo, pues ya nos enfocamos en que diga ciertas sílabas, ¿verdad? Como, mamá, dijo mamá, ¿verdad? Pero el niño está todavía balbuceando y realizando diferentes sílabas para formar, porque escucha, ¿verdad? Y ahí es una característica muy importante también. Y luego, pues ya más adelante, con la intención de formar palabras, ciertas palabras a la hora de poder unir sílabas, ¿verdad? Mama, pacha, agua, ya va el nivel de lenguaje avanzando. Luego nos vamos con palabras para formar oraciones, hasta que el niño pues ya llega a formar frases más o menos de los 3 años y medio a 4, que ya estamos con un lenguaje un poco más estructurado. Esta es pues una parte del lenguaje súper importante. Eh, Creo que es de las primeras alertas que las familias pues llegan o las maestras también nos alertan para poder trabajar con los niños porque hay algo ahí que no dicen, pero el lenguaje ahora es mucho más que eso. En los estudios que se ha realizado, nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso. Es un lenguaje comprensivo, ¿verdad? Esa parte también es súper importante, como el chico asocia lo que está escuchando y puede reaccionar, o como el niño o el bebé va escuchando también, va diferenciando, va teniendo una discriminación auditiva. O sea, esa es otra parte del lenguaje, ¿verdad? Súper importante para poder emitir un sonido por medio de la copia, ¿verdad? También tenemos la, mm, el contacto visual o la atención. Esa es otra parte muy importante del lenguaje, ¿verdad? Hay chicos que se enfocan solamente en escuchar y ahí van, por ese medio van desarrollando también su lenguaje, ¿verdad? El lenguaje expresivo, pues ya es multimodal ahora, ¿verdad? Los niños pueden llegar a expresarnos algo sin necesidad de utilizar el lenguaje verbal, ¿verdad? Hay muchas formas de tener el lenguaje ahora, ¿verdad? Y por eso nuestro último tip que yo les quiero dar, que son 5, va a ser el lenguaje multimodal que ahora podemos utilizar como una herramienta no solo para la lectoescritura, sino que también para desarrollar el lenguaje desde las edades más pequeñas. Quiero contarles que yo como maestra de preprimaria trabajé mis primeros años por ahí por el 2002, 2003 con grupos de niños muy pequeños. Maternal se llamaba la clase que yo tenía y eran niños de 14 meses. Niños que ya caminaban, ya no los mandaban a la clase. Entonces era interesante porque nos enfocamos mucho en, bueno, ¿cuántas palabras dice? En números. Bueno, ya dice tantas palabras. Bueno, entonces ahí vamos clasificando y vamos trabajando, pero realmente los niños lo que quieren en algún momento es llegar a expresar una idea que debe de ser nuestro objetivo y no tanto escucharlos para que repitan. Pero es muy importante el lenguaje
es la ecolalia. Y la ecolalia muchas veces la confundimos o la trasladamos de una vez a diagnósticos como es que tiene ecolalia porque repite mucho o todo lo que escucha lo repite. Si escucha una pregunta, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? También lo repite a su manera, pero lo repite. Entonces, seguramente tiene cierto rasgo. Por ejemplo, ahora lo enfrascamos mucho al autismo, ¿verdad? Porque si tiene ecolalia, es autista. Quiero contarles que la ecolalia es fundamental en el lenguaje. O sea, lo utiliza el lenguaje como una herramienta fundamental para el desarrollo del lenguaje. Entonces, esto no está dentro de mis 5 tips, pero la ecolalia es súper importante, chicas. La ecolalia, cuando la escuchemos, ¿qué es la ecolalia? Pues es la repetición constante de palabras, frases o preguntas que los chicos escuchan y repiten instantáneamente sin llegar a repetir, pero llegar a responder una pregunta. Generalmente lo vemos así, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy, José Manuel? ¿Cómo te sientes hoy, José Manuel? Y siguen jugando, ¿verdad? Muchas veces es un desarrollo del lenguaje que también tenemos que utilizar una herramienta porque esta frase la va a recordar y la va a utilizar en ciertos momentos. Es increíble cómo los chicos van desarrollando eso cuando es tratado de una buena forma, porque lo utilizan en el momento adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, en la película de Bruno, ay, ¿alguien me recuerda cómo se llama la película donde sale Bruno, que se llama, se me ha olvidado el nombre de la película, pero sale la frase de Se llama silencio, Bruno. Luca. Luca, sí, Luca se llamaba el chico, ¿verdad? Vale, perfecto, muchas gracias. Si no, Encanto es de la colombiana, una chiquita colochita hermosa, que también me fascina porque el lenguaje es bien estructurado. Pero en el caso de Luca, si se dan cuenta cuando los niños están en en la moto y entonces se tienen que tirar de una montaña muy alta, entonces el niño tenía miedo y decía, cierra los ojos y entonces cuando sientas ese miedo, repite, silencio, Bruno. Entonces lo empezamos a utilizar con algunos niños porque estábamos en el pleno diplomado para trabajar con niños en algunos casos específicos y es increíble cómo los niños iban repitiendo porque ellos identificaban, o al ver simplemente la película, cuando ellos sentían miedo, decían silencio, Bruno, ¿verdad? Entonces, y estábamos en el parque caminando y vamos a jugar, bueno, te tienes que tirar del resbaladero, 1, 2, 3, silencio, Bruno, ¿verdad? Entonces te empiezan como a repetir, es donde les digo que la ecolalia puede llegar a servir para expresar algo que tengan en momentos, ¿verdad? Específicos. Entonces, no confundamos tampoco la ecolalia solo con algunos diagnósticos. También la podemos utilizar para poder desarrollar bien el lenguaje de los niños. Ahora, yéndonos entonces a consejos de cómo nuestra clase, cómo nuestro grupo podemos desarrollar o qué es lo que yo en toda mi experiencia he utilizado para poder desarrollar bien el lenguaje en nuestros niños. Primero, pues vamos a empezar con algo que todas las maestras sabemos hacer, nos encanta. Creo que es una cualidad específica de las maestras. Abra micrófonos y vamos a ver quién es la que me dice, es algo que las maestras podemos hacer, tal vez no somos expertas pero nos gusta y tenemos ahí bastante madera. Cantar. Cantar, muy bien, las canciones infantiles, miren, son la herramienta más jugosa. Yo la puse de número 1 porque realmente, pues es algo básico. Las canciones infantiles son repetitivas. Las canciones infantiles tienen un lenguaje fácil. Las canciones infantiles tienen un ritmo que también nos ayuda a desarrollar la discriminación auditiva en nuestros niños. ¿Por qué? Me van a escuchar mencionar mucho la discriminación auditiva, porque si un niño no es capaz a nivel sensorial y a nivel de atención de escuchar un sonido y poder repetirlo, ahí vamos a tener un estanque en el desarrollo del lenguaje. Ahí hay que trabajar otras cosas. Pero entonces, a nivel de clase, la música es súper importante. Aparte de que desarrolla el lenguaje, porque la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola, se repite 4 veces en la canción y hace mu, también tenemos ahí sonidos onomatopeicos, o sea, es un tesoro las canciones infantiles. Entonces, estamos repitiendo el lenguaje verbal, pero también hay ritmo, ¿verdad? Y hay atención. La música de por sí hace conexiones neuronales, perdón, en el cerebro
de modo que el niño se pueda concentrar de una mejor manera. Esto lo aprendí y lo aprendí en un lugar donde yo trabajé muchos años. Pero hasta que yo llegué en un punto donde yo llevo ya años trabajando, ya más de 6 años trabajando solo terapia de lenguaje con niños, caí en la cuenta del valor que tenía esto que les voy a contar ahorita en cuanto a la música, cuando yo lo trabajaba por ahí por el 2008-2009. Cuando los niños, yo trabajé en un colegio donde se desarrollaba mucho el método Montessori, que es súper enriquecedor también. Y en una parte del método Montessori, la directora ideó un programa de motricidad fina en donde los chicos tenían que pasar por varias etapas para llegar a desarrollar bien su aprestamiento y la motricidad fina para poder después escribir. Entonces había vida práctica, que es base Montessori, que era doblar, depende de la edad, pues hacíamos varios ejercicios de vida práctica. Luego hacíamos ejercicios de motricidad fina como tal, entorchar, aplastar plasticina, hacer bolitas o hacer diferentes materiales de motricidad fina. Y hasta después, pues ya pasábamos al trazo, que también según la edad lo hacíamos en un nivel o a un tamaño adecuado según la edad y el tamaño de los niños. Pero en estas etapas, en estas 3 fases que trabajamos, la directora era bien enfática en decirnos, colóquenle este disco, o sea, nos daban hasta el disco ahí, ¿verdad? Para poner en la grabadora de música instrumental. Y recuerdo bien que era un disco de canciones de Baby Beethoven, creo que es el que teníamos. Cada canción tenía hasta un tiempo. Entonces, yo podía observar que cuando los niños podían observar, tenía que poner atención de cómo realizar el trabajo de vida práctica, cómo poner en un vasito de agua, ¿verdad? Rellenar el vaso de agua o colocar con dulceras, ¿verdad? Pasar de izquierda a derecha los algodones. Poníamos música y ellos tenían que prestar atención y el ejercicio duraba lo que duraba 2 canciones. Entonces, cada canción aproximadamente duraba de 3 a 4 minutos, quiere decir que cada ejercicio duraba 8 minutos. Entonces, esas conexiones que esos niños hacían ahí era increíble. O sea, yo de verdad es algo tan sencillo que podemos realizar cuando ustedes están en su clase y dicen, bueno, entonces están viendo los transportes, pero ahora llegó el momento de que el barquito lo vamos a colorear de manera libre o de manera dirigida, pero en ese momento ponen su música y es bien importante que sea música instrumental en los niveles más pequeños para que ellos puedan entrar a un nivel de concentración. Ya más grandecitos, que también es válido y lo he comprobado muchísimo trabajando tutorías con niños mayores, podemos trabajar con música, ya con letra o música de su preferencia o algún grupo que les guste o algo para que este también sea un punto de motivación, pero más que la motivación y que esté como el ambiente lleno con música, es la conexión. O sea, lo que me quiero referir aquí es expresarles bastante es que la música sí desarrolla mucha conexión neuronal, que es súper importante para el buen desarrollo del lenguaje. Entonces, si ustedes tienen a un grupo de niños trabajando, encuentren los espacios para poder colocar música. En los recreos, pongan música ya con, ¿verdad? Canciones infantiles, ya no solo música como tal. Pero si necesitan que se concentren porque están haciendo alguna plana, algún trazo, pónganles también música instrumental. Eso va de la mano definitivamente con todo lo que es el lenguaje. Ese es nuestro tip número 1. ¿Alguna duda, comentario con esto? No, ¿verdad? Ok, vamos con el tip número 2. ¿Verdad? Que es otro factor, otra herramienta que también tenemos mucho en la clase, que son los cuentos infantiles, los libros. ¿Verdad? Hay diferentes, solo si me hacen el favor de apagar el micrófono, no sé quién lo tiene encendido. Por favor, apaguen su micrófono así no se interfiere el sonido. Muchas gracias. No tengas pena, ya lo apagué. Gracias. Los libros o los cuentos infantiles son pues también una base súper importante y una herramienta que podemos trabajar con el lenguaje. Quiero contarles un poquito ahorita solo sobre
¿Cómo trabajamos la terapia? Muchas veces ideamos una terapia de lenguaje para niños que ya tienen problemas específicos, en donde tenemos que tener cierto material de tal marca, eso era antes. Ahorita que se ha trabajado mucho, que trabajemos lo que el niño puede tener a la mano, tanto en el centro educativo como en su casa. Y generalmente los libros, los cuentos, las revistas, de hecho también siempre están en nuestras casas presentes y es algo que podemos trabajar. Hay unos cuentos o hay unos libros para niños que tienen solo imágenes, eso nos puede servir bastante para las edades pequeñas, para estimular un buen lenguaje, en la etapa de bebés de 9 meses, que ya tienen un poquito más de visión, ya distinguen más formas y colores, hasta los 2 años podría ser, 1 año y medio, podríamos trabajar de esos libros que tienen solo imágenes. Porque pues ahí nosotras somos los que les vamos a dar toda la información, ¿verdad? Pelota roja, y este es un círculo. La pelota tiene en la imagen forma de círculo, ¿verdad? Esta es una televisión y tiene la forma de un cuadrado. Es amarilla y ahí podemos ver tele. Entonces ustedes van trabajando por medio de los libros y estos libros generalmente son de pasta dura, de pasta gruesa, para que los niños también las puedan tomar, se los puedan llevar a la boca. Démosle a los chicos la experiencia de tocar, de tener los libros, de poder agarrarlos y de poder experimentar y que ellos le den vuelta. Son ¿Qué 12 manda? frijolitos para cada quien. Que tengan la experiencia de voltear página, que es también muy importante. Pero nos vamos a centrar en lo que es los cuentos infantiles. Es muy importante que como maestras, que yo creo que también es una cualidad, podamos contar cuentos infantiles y que no sea una lectura monótona, ¿verdad? El patito feo. La señora Pata estaba ansiosa de ver a sus patitos nacer. Uno tras otro los patitos empezaron a salir del cascarón. Y ahí pueden ver que estaba la señora Pata esperando que nazcan sus patitos. Y uno por uno salió el cascarón. Si ustedes quieren captar la atención, que ahí por ahí entra el lenguaje, ahí están estimulando, ustedes tienen la atención por medio de gestos, de expresiones, y que se enganchen a su grupo de chicos, ahí van a empezar ya estimulando el lenguaje. Entonces vamos a decir, el libro se llama El patito feo. Miren, ¿cuántos patitos hay aquí? Contemos. 1, 2, 3, 4 y uno más, 5. Pero miren, ¿qué ven ahí de extraño? Hay uno que es diferente. A ver, vamos a ver qué dice aquí. La señora Pata estaba esperando con muchas ansias que nacieran sus patitos. Y uno por uno empezó a quebrar su cascarón y a salir de los cascarones. Es muy importante que tratemos de leer el cuento antes. Generalmente estas historias pues son clásicas y no las sabemos, pero sí, mucho ojo que utilicemos la secuencia como va y que utilicemos palabras fáciles para que ellos puedan entender y puedan repetir, ¿verdad? Siempre yo pues aconsejo que les enseñen las imágenes de una vez, porque entonces están como pendientes de las caras que estás haciendo, de los gestos que estás haciendo y de la imagen que le estás enseñando, del sonido que le vas a decir cuando la señora vaca dice, ¡mu! ¡Qué lindos son esos patitos porque ya nacieron! ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! Darle participación en el cuento a tu grupo de niños estimula el lenguaje. Hacer preguntas cortas, un par de preguntas cada vez que tú estás terminando las páginas, estás estimulando el lenguaje. ¿Es de día o es de noche? Ah, yo veo que es de día. Miren cuántos animalitos hay. ¿Qué animales de la granja vemos ahí? Cerdito, gallina, vaca, patitos. Estás estimulando el lenguaje, ¿verdad? Algo bien importante con los cuentos, que no es solo por contarlos o porque les guste y porque desarrollamos todo esto, que es una herramienta básica, yo les recomiendo que les lean el cuento mínimo 5 veces a la semana. Quiere decir un cuento por semana, mínimo. Ideal sería que puedan trabajar durante 2 semanas, porque entonces ustedes pueden trabajar y ustedes van a ir viendo cómo los chicos se van aprendiendo literalmente. Los niños que tienen más desarrollado el lenguaje expresivo pueden ir aprendiéndose
palabras, oraciones, o a veces hasta el mismo cuento se lo van aprendiendo completo y van ayudando, van interactuando también, y los niños que tienen tal vez cierta capacidad de atención o de memoria más baja, van a también ser apoyados por los niños que sí están participando, ¿verdad? Ellos se van a ir motivando y luego van a ver que al tercer o cuarto cuento ya los chicos van a ir elevando esa atención y esa memoria también, ¿verdad? Entonces estamos trabajando discriminación auditiva, estamos trabajando memoria, y por supuesto, el hábito de lectura, que es importante, pero en el lenguaje es algo que yo lo trabajo de cajón, ¿verdad? Siempre empiezo cuando se trata de lenguaje, ya sea individual o grupal, canciones, porque las canciones son repetitivas y vamos trabajándolas, y siempre agrego un cuento. Como yo tengo un tiempo determinado, en clase también tienen un tiempo determinado, generalmente es lo primero tal vez que hacen o tienen un periodo solo para contar cuento, pues pueden ir midiéndose en contar el cuento, pero sí tomar en cuenta que el niño participe. Al inicio, y yo creo que es bien importante que como maestras sepamos identificar que los niños al inicio tal vez no nos van a responder por tímidos, porque no tienen idea, porque no la atención no está trabajada en el grupo, entonces respóndase entre ustedes. O sea, usted misma respóndase. O si tiene niñera o alguna maestra auxiliar o alguien que le esté acompañando en la clase, entonces ella misma que responda, ¿verdad? ¿Cómo se llama el cuento, chicos? Del patito feo. Yo misma me respondo, ¿verdad? Para que ellos puedan saber identificar. El lenguaje se trabaja por medio del modelaje. Eso es impresionante. ¿Alguna duda, comentario? Los audiocuentos. Yo creería que de hecho, los audiocuentos son los videos. Lo trabajo muy poco porque no hay motivación, que es el último tip. No hay disparates de sensaciones, el niño solo está escuchando. Sería interesante, sería bueno si el niño estuviera viendo una imagen y estuviera pasándole cierta flashcard o con un títere vaya dramatizando y vamos repasando. Pero si solo es de poner el audiolibro sin una guía y sin una motivación, no me encantaría. Mucho menos los videos de YouTube, ¿verdad? Que les pongan allá, están viendo un cuento y el niño viendo ahí los tres cochinitos en YouTube. No, lo que necesitamos es que el niño observe. Si es para trabajar el lenguaje, si es para entretenerlos o algo así, pues ok, pero si es para intencionalmente trabajar el lenguaje, el niño tiene que observar cómo estamos diciendo las palabras, cómo estamos haciendo la pausa para hablar, ¿verdad? Que la vaca hace mu, que para la u elevo mi boca, ¿verdad? O que el lobo de la Caperucita hacía grrr. Yo ahí me aprovecho. Generalmente, cuando trabajamos con los niños pequeños, nuestra intención no es trabajar de entradita a la R, porque la R es una de los últimos sonidos que se trabaja, pero siempre metan, siempre estén, ¿verdad? Brrr, cuando ustedes estén trabajando o contando un cuento o haciendo alguna canción, enfaticen mucho en que les observen. Yo lo comprobé tanto con mis pacientes que he trabajado, que empezamos a trabajar, que dicen casa en vez de casa, ¿verdad? Generalmente esos niños no dicen la R. Yo soy bien intencional y desde que empezamos la terapia, obsérvame. Es increíble cómo sin necesidad estamos abordando otros fonemas, pero la R la van sacando de una vez. Entonces se los recomiendo también. Entonces, en conclusión, para tu pregunta, audiolibro sí, pero sí está acompañado con algo más, con una motivación visual. Sí. ¿Alguna otra duda? No sé si hay varias en el chat. ¿O solo es esto? Ah, no. Porque hay niños que hablan con la Z. Se llama ceseo y es un hábito, puede ser por la posición de los dientes, ¿verdad? Porque niños que tomaron mucho tiempo pachan, niños que se chuparon su dedito mucho tiempo, generalmente hacen un puentecito, o es un hábito que ya también viene de familia. Sí, se puede trabajar perfectamente con atención, contacto visual, ¿verdad?
discriminación auditiva adecuada para que puedan reconocer la diferencia. Y por supuesto, punto de articulación, que se trabaja a nivel de terapia, pero todo lo pueden ir trabajando con estas herramientas que les digo, enfatizando los sonidos. ¿Qué hacer cuando tienen discapacidad para hablar por un golpe en la cabeza cuando era bebé y le cuesta hablar? Ahí estamos hablando de una dificultad o retraso del lenguaje a nivel orgánico. Entonces, lo primordial es llevarlo a un especialista, porque se manda a evaluar vista, oído, para ver si no hay algo más a nivel sensorial o a nivel de sus sentidos que esté afectado, y se trabaja con un plan específico de lenguaje. Generalmente no es muy fácil trabajarlo en grupo, porque esos casos sí son más específicos, hay que trabajarlos uno a uno, pero se puede estimular mucho con muchas rutinas y con muchas agendas visuales para que ellos vayan organizándose mejor. ¿Cómo puedo ayudar a madurar el sistema fonológico y la R? Porque es difícil. Va. El sistema fonológico, estas herramientas te van a servir para poder ayudar a los chicos. Estas herramientas son las básicas para que tú puedas ayudar a tu grupo a superarlas. La R y la S son las más difíciles, que se esperan que se obtengan a los 6 y a los 7. Generalmente creemos que son las más difíciles porque llegan a los 5 años y las mamás y todos ya están preocupados porque no dice la R, y que si al niño le falta todavía mucho. Lo que hay que evaluar es si tiene el potencial para poder hacerlo y si dice algún sonido de la R, y ahí se puede trabajar. Pero no nos preocupemos tanto por la R, esa viene despuesito. Quiero ayudar más a fondo a una niña que habla 7 años. Ahí sí hay que trabajar mucho porque el hábito ya está bien, bien incrustado. Entonces sí hay que trabajar mucho. Te recomendaría que se trabaje al unísono con una terapista de lenguaje para que te pueda dar tips según el caso. Es que hay que ver el caso porque hay que evaluar bien cómo está el área estructural de su boca y cómo es que habla, cómo dice la Z, porque hay muchos sonidos para decir la S. Según lo que tenga, ya lo podemos trabajar mejor. Entonces, lo recomendable es que se trabaje a nivel de terapia de lenguaje para que lo trabajemos junto con la maestra. Eso es primordial, ¿verdad? En la experiencia que yo tengo, son pocos los niños que no tengo contacto con los colegios y con las familias, porque sí, eso sí les puedo decir que solo terapia no funciona. Esto es de modificar el hábito a nivel en todos los ambientes de los niños. Vamos a seguir y me ponen ahí sus preguntas para poder responderles, porque están interesantes sus preguntas también, así vamos tocando más temas. Bueno, siguiente, juego simbólico. Todo esto, Amarilis, yo creo que así como, eso ya lo escuché, pero porque lo trabajamos juntas, pero de verdad yo todo lo que trabajo, pues yo lo voy enfocando, porque yo sé lo importante que es y sé la importancia que tienen estas herramientas. ¿Qué es el juego simbólico? Alguien que entienda, alguien que sepa y que me pueda decir, ayudar. Juego simbólico, ¿lo han escuchado o no mucho? Bueno, el juego simbólico es que un ejemplo muy claro puede ser que cuando éramos chiquitas, aquí solo vemos mujeres, ¿verdad? Pero bueno, si cuando éramos pequeñas, ¿qué nos encantaba jugar? ¿Qué les encantaba jugar a ustedes cuando eran pequeñas? ¿Roles? Sí, roles. Trastecitos. Trastecitos, muñequitas, ajá, la cocina, a la mamá y al papá, a que yo era doctora, a la familia, a que yo soy la autora de los animales, entonces ya pongo a mis animales y entonces yo soy la autora. Sí, a veterinaria. Entonces, el juego simbólico es desarrollar la imaginación al potencial, al máximo de los niños por medio de un juego, ¿verdad? Que donde le den simbolismo a algo. ¿Verdad? Yo aquí voy a tener, como les decía, mis animales, y yo cuando sea grande quiero ser una veterinaria, entonces voy a jugar, o que estoy cocinando y tengo un restaurante, y qué desea. ¿Verdad? Entonces, yo les recomiendo que en sus clases, en sus grupos, encuentren un espacio, y generalmente les voy a decir, es el recreo, que lo pueden implementar, es el mejor espacio porque si evitamos golpes, peleas y demás en los recreos. Ustedes pueden tener entonces un juego de trastecitos con su cocinita para que las que les llamen la atención lleguen ahí,
pueden tener otro con accesorios de mecánica, les fascina también eso a los chicos, y que componen los carros y que tengan carritos allí, los compongan. Entonces allí se va trabajando mucho el lenguaje, ¿verdad? Les ponen unos 3 o 4 rincones según la cantidad de chicos o según los días que vayan trabajando con el material. Se puede hasta pedir a los papás, ¿verdad? Yo les decía a los papás, miren, este mes estos 5 niños van a traer solo trastecitos, estos van a traer para mecánica y estos van a traer muñecos y muñecas. Entonces ellos mismos, ya tu marquito. Ay, Dios mío, no sé qué. Perdón, perdón. Se me fue, pero ya regresé. Entonces, ubicarnos en centros de interés en cuanto a juegos simbólicos, pero lo importante aquí es involucrarnos nosotras como maestras, como líderes. ¿Verdad? ¿Qué están jugando? Involucrarnos también en el juego. Yo quiero una hamburguesa con queso y lechuga. Y le puede poner rábano, por favor. Entonces te queda menos así como, porque lo dice así, ¿verdad? Es re chistoso y además es re bonito ver las reacciones de los niños, cómo te pueden observar, así como, ah, bueno, sí juega, ¿verdad? También tiene su lado alegre. Eso va a ayudar mucho también a, a reforzar la confianza, ¿verdad? En los chicos. La autoestima y la confianza en estos espacios de juego es súper importante que la vayamos manejando, porque va a llegar una época en donde los niños ya de preparatoria van a decir, es que yo no juego con Anita porque no le entiendo. No, y es cierto, ¿verdad? No es mentira, pero tenemos que trabajar mucho a nivel baba, ¿ok? Entonces tratemos de que lo exprese de otra forma, o tú le ayudas a la niña Anita para que ella pueda ser como no intérprete, sino ayudarla a poder expresar con sus compañeras. Hay que trabajar mucho y mucho cuidado a la hora de la autoestima de los chicos, ¿verdad? Que no, pues no nos burlemos, enseñar pues desde como valores de la clase que todos somos diferentes. Creo que ahí podemos hablar también temas de que todos somos diferentes, algunos somos altos, otros bajitos, unos gorditos, unos flaquitos, y algunos nos cuesta aprender a manejar bicicleta, algunos nos cuesta aprender a escribir, algunos nos cuesta también aprender a hablar, y es algo normal, pero que podemos llegar a trabajar, ¿verdad? Entonces el juego simbólico es súper importante que lo trabajemos. Ok, luego viene el número 4, que son campos semánticos. Y eso se adapta muy bien al colegio porque pues generalmente tenemos unidades. Tenemos unidades eh, que van delimitando, ¿verdad? Los temas que vamos viendo. Y ahí es donde podemos trabajar perfectamente el lenguaje, tanto con las actividades planificadas por ustedes en sus clases, como también ser más intencionales y, como les digo, ¿verdad? Que lo también a la familia o a los niños, que ese día todos vengan de los colores de las frutas, ¿verdad? Unos van a ser rojos, otros van a ser amarillos, otros de morado. Entonces, de esa forma ya podemos jugar, ¿verdad? Las frutas y de qué sabor son, ¿verdad? Con los campos semánticos son los temas que vamos abordando, ¿verdad? Animales, los animales son geniales porque también aparte tenemos sonidos onomatopédicos. Los transportes hacen sonido, el barco, ¿verdad? Brr, el carro, brr, ¿verdad? ¿Cómo hace el trencito? Chu, chu. Todo le podemos dar una interpretación a nivel de juego y a nivel también de que el chico pueda observarlo, escucharlo, manipularlo y jugar con ellos. Entonces, los campos semánticos los pueden trabajar ustedes bastante bien, con mayor intención a la hora de trabajar o estimular el lenguaje, ¿verdad? Ya con más actividades, como les decía, no solo las planificadas, sino que planificar ciertas actividades donde ellos vayan a realizar vayan a utilizar su lenguaje, tales como los show and tells, ¿verdad? O las mini conferencias, que traigan 2 oraciones con su fruta favorita o su juguete favorito, que si están viendo las estaciones del año, ¿verdad? Entonces que hablen, que venga ese día con una prenda y que les cuente. Van a haber chicos que les va a costar, entonces usted le va a ayudar a la mamá para formar alguna oración corta, y que se ayude con material visual, ¿verdad? Tanto un cartelito, unas fotos y también accesorios. Entonces eso puede ser con campos semánticos. ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí me habían puesto
para juegos simbólicos, roles, familia, maestra, veterinaria, sí, todo eso es súper importante y además, si se dan cuenta, pues los chicos también necesitan no solo tener juegos dirigidos, o sea, no solo todas las actividades son planificadas, dirigidas y que ahora vamos y que ahora vengan y que al piso y ahora la silla, ahora la, sino que también que ellos decidan. La decisión es pues parte de una madurez de su personalidad y les va a ayudar para que decidan qué quieren jugar y ahí también van a poder ir conociendo mejor a los niños. Ok, y por último tenemos el lenguaje multimodal, que ese es un tip, ese es un secreto de las terapistas de lenguaje, pero está súper de moda y yo creo que es súper importante y de hecho también de que rato lo trabajamos, simplemente no sabemos que es tan funcional. El lenguaje multimodal es que el niño escuche, observe y tenga la palabra por muchas vías, ¿verdad? Si vamos a decirle pato, entonces que sepa que aquí dice patito, ¿verdad? Que vea al patito, que escuche cuac, cuac, cómo hace un patito. Podamos tenerle también, por ejemplo, ahí sí podemos utilizar los audiolibros, porque generalmente ahí vienen muchos sonidos y eso sí me encanta. Ay, muchas gracias, Miss Tortolita. Usted la veo en TikTok. Es súper importante que estimulemos todos los sentidos de los niños, el lenguaje multimodal. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar en nuestra clase? Primero, sería hacer lenguaje letrado. Puerta, ventana, mesa, silla. Sí, yo les recomendaría que pongan el nombre de los niños. O si no, que tengan, por ejemplo, si tienen un cartel de asistencia con el nombre y foto de los niños. Obviamente sus cuadernos. Miren, a veces, bueno, ya es ahora habitual que los papás nos mandan unos stickers lindos y les decoran sus nombres en los libros, pero sería ideal también que le coloquen con una letra, generalmente yo uso Century Gothic porque es Century Gothic, perdón, es la letra que es más acorde, el trazo es muy definido, es redondo y está. Entonces, que le pongan el nombre al cuaderno que usan o a su agenda o al libro que más utilizan, ¿verdad? Wendy, ¿cómo se escribe? Mayúscula la primera y las otras minúscula. Que coloquen escritorio, que coloquen el lenguaje letrado en donde se puedan. Si van a colocar figuras geométricas, entonces ponen su círculo y ponen rojo, porque el círculo está de color rojo. Ponen cuadrado, el dibujo del cuadrado. A mí no me da problema si tienen ojitos o no, eso ya depende de cada quien, hay varias teorías. Yo creo que entre más llamativo el niño lo disfruta, pero también que no se pierda la forma. Lo importante es que haya lenguaje multimodal, porque de esa forma van a acostumbrar al niño a una visión en donde ellos van a identificar que ahí dice círculo, que ahí dice ventana, ¿verdad? Y cuando se trabaja ya a nivel terapéutico, ¿verdad? Nosotras como terapeuta, yo por lo menos sí trabajo mucho el énfasis de enseñar la letra que estamos. Entonces la L. Entonces la L, subo mi lengua y es atrás de los dientes y es la L. Y entonces ya vienen las flashbacks del loro, del león, del lápiz, del lechuza, porque entonces ya voy estimulando todo eso. Pero es súper importante que lo trabajemos a nivel de clase también para que los niños, y podemos ir rotando para que los niños no solo se acostumbren a las mismas palabras, ¿verdad? Pero el rotar los ambientes de su clase o lo que va a estar rotado sería mal. Y lo que sí les recomiendo es su nombre, aunque no sea Juan Ignacio Mazariegos, porque hay unos nombres súper largos, pero sí, si al niño le dicen Juan Diego, tiene que observar Juan Diego. Si yo me llamo Wendy Lorena, pero jamás en la vida me han dicho Lorena, o sea, mejor Wendy nada más. ¿Me explico? Entonces, tenemos que ser intencionales y eso les va a ayudar mucho a sus pequeños en la clase. Con estos tips, pues yo estoy culminando lo que yo les quería contar, pero creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Voy a regresar aquí un poquito porque me habían preguntado, hasta ya la vi.
¿qué ejercicios se podrían realizar con un niño que ha sido diagnosticado con disprasia verbal? Gracias de antemano. Si el niño está diagnosticado con disprasia verbal, me imagino que está trabajando con una terapista, sí sería ideal escuchar las recomendaciones para ver cuál es el fuerte del niño. Si se enfoca más en un lenguaje auditivo o en un lenguaje visual, por ahí podríamos empezar. Y también te recomiendo como maestra buscar también ejercicios de ejercicios neuronales, mucha coordinación, desde allí partimos. Fíjense que es interesante que muchos niños lo que necesitan para poder avanzar en su lenguaje es todo a nivel motor y neuronal, ir trabajando a nivel neuronal para que vaya avanzando. Luego venía, ¿es autismo si una niña de 3 años no habla y no responde? No, nunca podemos definir autismo solo con rasgos que observamos o con rasgos que creemos o que hemos, o que se asemejan de hecho a otro niño que es autista, entonces ella lo tiene, no, jamás. Hay pruebas, el A2, que es la mayor prueba más certificada. Denme un segundo, es que mi hijo, el volumen de la tele, ay, perdón, con el autismo es un tema que tenemos que dar bien y tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita hay mucha información. Quiero contarles que a diferencia de años pasados que se decía que el autismo se podía diagnosticar hasta edades avanzadas, ahorita el autismo lo podemos identificar desde los 18 meses, ¿ok? Pero son pruebas específicas. Verá, ni las terapistas de lenguaje podemos decir o determinar que un niño es autista. Entonces, lo mejor allí es buscar una profesional que diagnostique o una asociación también se dedican, a veces hay jornadas de evaluaciones. Busquen Luna Autismo, Luna con mayúscula. Amanda Blackwell es la genio de las genios en el tema del autismo. Ella es excelente y ha trabajado mucho por el tema del autismo en Guatemala. Entonces, yo con ellas me aboco. Hay otras profesionales que ya tienen helados, que es la prueba que les digo que es la única que puede determinar. Yo he trabajado también con otras psicólogas que sé que en las universidades les dan las pruebas, ahí están, pásenlas, si tienen autismo es eso, si no, no, y les prometo que no, solo trabajamos estas frustraciones con las familias, así que mucho cuidado con eso. Si no habla, tiene 3 años, puede hacer muchas cosas. Entonces sería bueno evaluar para darte una respuesta certera, ¿verdad? No sé si respondo a sus preguntas, me van diciendo ahí. Si no responde, pues puede ser también a nivel auditivo, puede ser también a nivel, de muchas razones. Interesante tema, muchas gracias. Tengo un niño que creo que tiene verborrea. No he abordado a los padres, además tartamudea, que literalmente no se calla. ¿Qué edad tiene tu chico? Sí, Luna Autismo, así es, Yesenia. Ok, 6 años. Creo que tiene, sí, sería bueno evaluar la evaluación, chicas, la evaluación es súper importante, porque no solo se trata de observar lo que el niño tiene y cómo trabaja, sino también a nivel familiar, a nivel, ¿verdad? Desde bebés, como les digo, todo cómo ha sido su desarrollo y siempre encontramos algo, ¿verdad? Siempre, mire, les juro que a veces hasta les pregunto, ¿y el sueño? Ah, no, hubiera que ir, no duerme. Entonces yo digo, bueno, por ahí empecemos, o sea, no nos podemos ni imaginar lo que pasa en la casita, entonces lo mejor es una evaluación. Ay, qué bueno que le interesa la grabación de la capacitación. Luna Autismo sí es así. No lee, los papás saltaron. Ay. O sea, los papás ya pasaron por los especialistas, eso entiendo, o no quieren ir a especialistas. Tal vez abres tu micrófono y me cuentas un poquito más. Hola, licenciada, muy buenas tardes. Perdón, no Hola, puedo abrir mi cámara. no, perdón, me toca. Fíjese que sí, de hecho los papás ya fueron. Yo pienso que el nene, a raíz de que en realidad no se calla, porque no se calla en todo el día,
Y le preguntamos a la mamá hace unos días que tuvimos la entrega de notas y le digo yo, el nene en la casa no se calla. Y la mamá con los ojos llenos de lágrimas dijo, no, miss, no se calla. Entonces ya lo mandamos con neurólogo, psicólogo, psicóloga educativa, terapista del habla y ninguno ha dicho nada. Yo pienso que el nene tiene un trastorno de déficit de atención, no tiene hiperactividad, fíjese, o sea, porque es un niño normal, dentro del No margen todos como tienen que está. tener hiperactividad, No, ¿verdad? No ¿verdad? todos, Es no. lo que yo me imagino. Entonces, yo le dije a la mamá, yo creo que él no es hiperactivo. O sea, yo estoy segura que no es hiperactivo, Muy pero bien. su trastorno de déficit de atención es bastante alto. Las evaluaciones que se supone que la psicóloga educativa pasó, dice que no se preocupen, que esto va a pasar, como todo lo demás. El No, neurólogo dice que no es necesario medicar, que él va a salir adelante. El problema está en que, pues, obviamente en el colegio donde yo estoy, los no niños se trata. solamente llegan a prepa, o sea, es solo la prepa y tienen que buscar un colegio. Entonces la mamá está, además Que es no se quiere mellizo, ir. no se Ay, quiere ir. Y el nene es miren, mellizo y la hermana sí sale, o sea, la hermana ya leyó, ya avanzó y todo lo demás, pero él está. mire, él está estancado y no ha habido un profesional que de verdad nos pueda apoyar, porque tenemos otro nene que sí es hiperactivo y que fue diagnosticado todo, o sea, medicado y el niño Correctamente. despuntó como la estrella luminante del camino. O sea, el niño es No, el primer lugar de su clase, pues. Entonces, ha sido bien complicado y sobre todo el tema este de que no se le ha podido, y los papás tienen la ayudar. posibilidad económica y no hay quien le ayude, fíjese. Ala, miren, hay que saber bien, de verdad, investigar bien a quién referimos. Es que hasta eso, les prometo que hay neurólogos también que yo digo, ¿cómo pueden? Porque hay que cuidar mucho al niño y a los papás. Esas familias sufren, que es que no es solo así, son temas porque estamos hablando de nuestros hijos, del futuro, que se sienten devastados de qué va a pasar. Entonces hay que cuidar mucho. Podemos trabajar también, les puedo dejar mi correo, mi contacto para que yo pueda referir. Yo no me especializo en evaluar todas las áreas, pero sí me he encargado en estos más de 20 años, ¿verdad, Marilis? De trabajo con profesionales que necesitamos que de verdad sean, pues la verdad es de que no todos tenemos, no es que sean malos profesionales, sino que no tienen las pruebas adecuadas. Entonces, hay que ir guiando, hay que ir viendo también, pero que evitar que los papás se frustren. Gracias, Miss Tortolita. Una consulta, un niño de 3 años solo emite sonidos, dice pocas palabras como mamá, lo demás son gestos. ¿Qué me recomienda? Sí, te recomiendo que motives a los papás para que realicen una evaluación auditiva, eso como entradita, y que se pueda referir para ya 3 años, ya tiene que tener un lenguaje más o menos estructurado. Si va muy por debajo, sí, con pocas palabras, pero si solo emite sonidos, hay algo ahí que se puede trabajar. Entonces, sí, evaluación. Evaluación. Muchas Licenciada, gracias, licenciada. disculpe, Sí, fui yo la que hice esa preguntita que usted acaba de comentar. sí, cuenta. Fíjese que el niño, por ejemplo, uno le dice, por ejemplo, pelota, y solo dice acún, P, y uno por sílabas, ¿verdad? Pelota, y eso repite, acún, repite. Entonces, o sea, él intenta hacer el esfuerzo por repetir las palabras que se le están Mira, deletreando. Ajá. y él te repite lo, o no te repite No, ninguna sílaba. Y no, tampoco cuando te él no, repite, y tampoco te repite el número de sílabas. No te dice, sino 2 sílabas. ajá, a veces solo 2 sílabas o solo se queda, agacha la cabecita y dice, cum, porque Evaluación auditiva. Evaluación auditiva y terapia de lenguaje. Sí, muy bien. sí, Muchas gracias, sí, a licenciada. ti, a ti. Muchas gracias, licenciada. Me llena usted de ánimo, una psicóloga a simple vista. En una fiesta vio a mi hija y me dijo que tenía autismo. No, no, sí, yo también, yo la mato, pero a ella. No, 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 no es cierto. Pero mucho cuidado, no nos dejemos llevar ni siquiera por lo que dice en Google. No, 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 no. Ahora, de hecho, les puedo decir que no todos los niños tienen los mismos síntomas, se los voy a repetir. Hay autismos en donde necesitan, no se dice un autismo leve, moderado o grave, sino que necesitan menos ayuda que otros o simplemente a veces no es, sino que el lenguaje no está desarrollado como esperamos, porque ahora
Ahora está la modalidad gestáltica del lenguaje y puede que su nena entonces esté desarrollando otro tipo de lenguaje. Así lo hemos trabajado con varios niños y sí, nos hemos saltado el diagnóstico de neurólogos, de psicólogas, no trabajan terapia de lenguaje, las psicólogas no detectan tampoco el autismo, ni nosotros los terapistas de lenguaje. Entonces, no nos dejemos llevar por eso, menos si es, lamento mucho eso que pasó, pero sí sería bueno que indagar un poquito más para ver qué es lo que ven en su nena que llama la atención. Eso sí hay que trabajar. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Yesenia. Igualmente, bendiciones. Hay que buscar un neurólogo. Sí, hay neurólogos pediatras que ahora trabajan muy de la mano y son muy proterapistas. Hay neurólogos y pediatras que dicen, no, ya va a hablar, déjelo. No hagan caso a eso, por favor, porque sí tenemos que ponerle atención a nuestros niños y sí tenemos que trabajarlo en cuanto antes mejor, porque podemos estimular. No solo se trata de terapia y terapia, también podemos estimular ciertas áreas de desarrollo para que vayan alcanzando su nivel, pero no dejemos con esos mitos de cuando ya llegue, ya llegará a hablar, ¿verdad? Buenas noches, algunos ejercicios para trabajar. No pronuncia bien, pero ¿qué no pronuncia bien, Edna? El tambor, la calavera. Ay, ¿quién está jugando lotería? Qué alegre. Edna, ¿me puedes decir qué no pronuncia bien? Depende, chicas, miren pues, con los sonidos tenemos que tener mucho ojo y poder identificar, no todos los sonidos tienen solo un sonido. Por ejemplo, a la R, ¿verdad? Está araña, está rana, está amor. Es diferente, son 3 sonidos diferentes. Con cada sonido lo que trabajamos es el punto de articulación, pero ver por qué no lo puede realizar. Muchas veces se tiene que trabajar a nivel torácico, mucha fuerza, trabajamos todo lo que es el área sensorial, hasta masajes, les prometo que trabajamos hasta masajes sensoriales, vamos mucho con las terapeutas ocupacionales, sin necesidad de mandar a otra terapia, se puede trabajar dentro de la terapia del lenguaje, porque media vez el niño va madurando todos sus sentidos, también va avanzando en el lenguaje. Tiene 4 años y no puede pronunciar algunos sonidos, es más fácil a que no pueda pronunciar algunas palabras o que no diga oraciones, ahí ya vamos atrasando un poquito más y vamos abarcando desde otro punto de vista, ¿verdad? Creo que es la última pregunta, pero yo les agradezco muchísimo su atención. Yo no sé si estamos bien con el tiempo, pero estoy muy contenta que les haya gustado. Las preguntas y la cantidad de preguntas me hace pues sentir que mucho la atención. El lenguaje es un tema que tenemos que trabajar pues, en todo momento, ¿verdad? Así que estoy a las les puedo dejar mi correo también. Terapia de lenguaje y tutorías, en donde ofrecemos terapias y tutorías a nivel a domicilio a las familias. También tengo una sede en zona 9, próximamente en Vistares zona 12, y pues ahí estoy a las órdenes, tanto para que si tienen alguna consulta o si quieren también formar parte de mi equipo y tienen ahí espacios en las tardes para dar tutorías y todo eso, pues ahí somos un equipo ahorita de 18 personas, 18 maestros y terapistas que estamos trabajando en Guatemala. Esto lo inicié y di el salto en pandemia. En pandemia llegué a tener 98 maestras y terapistas conmigo, abarcamos muchísimas familias, entonces esas mismas familias son las que han venido a mí o a recomendarnos, no he tenido pues la necesidad de mayor publicidad, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Ahorita les voy a poner mis datos. Ese es mi correo. Y mi número telefónico es el 3046-0373. En San Marcos, miren, chicas, estamos trabajando en Shela, estamos trabajando en Antigua.
si eres de San Marcos y quieres trabajar y tenemos familias en San Marcos o podemos trabajar algo a nivel de allá también. Yo me voy una vez al mes a los departamentos a donde tenemos y aquí es ayudar a todo el pueblo de Guatemala. Nuestros precios, de hecho, por ejemplo, en zona 9 son para familias de escasos recursos y tenemos paquetes para las familias de escuelitas y a veces no llegan ya tenemos con escuelas que no llegan una vez a la semana a su clase, sino que se van con nosotras a recibir su terapia. O sea, el objetivo es ayudar a más familias por supuesto, a los niños de Guatemala. Perfecto. Bueno, Yesenia, ahí escríbeme y estoy a las órdenes. Me gustaría que usted como profesional y desde su experiencia evaluara con mucho gusto, con todo gusto. Sí, mi número es 3046-0373. 3046-0373. Muchísimas gracias a Marilis, me encantó el espacio, ha sido un honor para mí y espero haber llenado sus expectativas. Mi correo es Learning Kits, se lo escribí en el chat, Learning Kits T de terapia y L de lenguaje. learningkitstl@gmail.com. Excelente, Wendy. Yo no sé, creo que tengo problemas con mi cámara, ya la tengo activada, pero no me tengas veo. pena, no te Pero sí preocupes. quería darte las gracias, muchísimas, porque aprendimos bastante. Creo que el tema del lenguaje es algo bien importante en nuestra aula, es algo bien significativo y es algo que no podemos dejar pasar solo así. Y como tú dices, ¿verdad? Es importante también confiar en personas que realmente sepan hacer su trabajo, no solo llevarlos o enviarlos, si realmente no sabemos cómo este profesional tiene también su parte humana. A veces los profesionales no toman en cuenta la parte emocional, que es sumamente importante y sumamente valiosa. Ahora se ha dado mucho esa parte ahorita de la inteligencia emocional y creo que estamos creciendo bastante en que se trabaje esa parte desde edades tempranas y por eso es importante conocer a este profesional que sea el indicado y el correcto. No lo lleven solo porque tiene trayectoria o porque me recomendó a alguien que solo dice conocerlo, sino por experiencia y porque sabemos que va a tratar a nuestro hijo y a nosotros también como padres, como seres humanos que somos. Entonces, agradecemos bastante la oportunidad que nos diste de tenerte con nosotros. Les compartí el enlace desde un poquito antes de las 8 para que se puedan registrar. Recuérdense que estos diplomas son avalados por la Universidad de San Carlos y es importante constatar que ustedes estuvieron durante toda la capacitación para que puedan ser válidos. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues yo me despido. Le doy las gracias nuevamente a Wendy, a todas por las preguntas y por los aportes que nos dieron y pues siempre quedamos a las órdenes. Así es. Bendiciones y feliz noche a todas. Feliz noche, adiós.